Shalom, Masejet Shabbat, la página Ain Bet Amud Bet. Empezamos una palabra antes de la página. Hoy tenemos la sugía de lo que es llamado mitasek. Sabemos que hay una persona que hace un pecado bemezid, a propósito. Hay el que hace beshogeg, que quiere decir que tiene la intención de hacer la acción que está haciendo, solo que piensa por alguna razón que es permitido. Ese es el shogeg. Y tenemos el anus, la persona que lo hace sin querer hacerlo, está obligado de alguna forma de hacerlo. Y hay una cuarta cosa que es llamado mitasek, que es una persona que tiene la intención de hacer una acción, pero termina haciendo otra. En ese caso es llamado mitasek, y la Gemara en Kritut enseña que del pasuk que está escrito Asher Jata Ba, que pecó en ella, aprendemos que si él es mitasek, entonces no tiene que traer corbán. Hay quien aprende que como no tiene que traer corbán, quiere decir que no hizo un pecado del todo. Y hay quien aprende que es como shogeg, solo que no tiene que traer por el corbán. La importancia, si es definido así o así, es si uno ve a otra persona que va a cometer tal acción bemitasek, si hay que avisarle o no. Si no es pecado del todo, no hay que ni siquiera avisarle. Si es pecado, solo que no hay que traer el corbán, hay que avisarle para que no lo haga. Hay que advertirle para que no lo haga. Entonces, de todos modos, ahora la Gemara va a hablar de qué es considerado mitasek. Dice la Gemara, Itmar, nitkaven leagbia et atalush vechatach et amechubar patur. Una persona que quería levantar nomás algo que no está conectado a la tierra y terminó cortando algo, que se arrancando algo que estaba conectado a la tierra. Dice la Gemara, que en ese caso no hay mahloket, todo el mundo acepta que es mitasek, por lo tanto está patur y no tiene que traer corbán. Pero Rashi explica que estamos hablando de un caso de, por ejemplo, una persona que se le cayó un cuchillo en el campo y él mandó la mano para levantar el cuchillo y terminó agarrando parte de la cosecha y arrancándola de la tierra. Entonces Rashi está hablando que son dos objetos diferentes que fue la intención de él con respecto a un objeto y terminó haciendo una acción en el otro objeto. Todos dicen que en ese caso no necesitamos llegar al ptur, a lo que dice la Gemara en Kritut de Asher Jata Ba, para que esté patur, que decir, no es ni siquiera mitasek, sino tenemos una regla en Shabbat que es llamado Melechet Machshevet Asra Torah. La Torah prohibió con respecto a las melajot, en las labores en Shabbat, algo que está hecho en pensamiento, en mechshavá. Entonces, en este caso, que él tenía la intención de hacer una acción en un objeto y terminó haciendo la acción en otro objeto, dicen Tosfot que no es la sugía aquí, eso es patur por Melechet Machshevet, no tienes que llegar a mitasek. Entonces, es mejor que entre Rashi y Tosfot si la sugía habla del mismo objeto o de dos objetos diferentes. Entonces, seguimos. Segundo caso dice la Gemara, Lachtoch et atalush. La intención de él era cortar algo que no está conectado a la tierra. Vechatach et amechubar. Y terminó cortando algo que está conectado a la tierra. Dice la Gemara, Rove amar patur. Rove piensa que aunque la intención de él era cortar, como la intención de él era cortar algo que no está conectado a la tierra, con eso es suficiente para que sea considerado mitasek y está patur de corbán. Abai amar hayav, mientras que Abai dice que aquí, que no es que él quería levantar algo que no está conectado, sino él quería cortar algo que no está conectado. Como él quería cortar y terminó cortando, con eso es suficiente para que sea shogeg y no es considerado mitasek. Y según Abai, sí tiene que traer corbán hatat. Explica la Gemara, Rove amar patur de alo nitkaven lejatija de isura. Es mitasek porque él no tenía la intención de cortar algo prohibido. Abai amar chayav de a kamijaven lejatija be alma. Abai dice, no, esto es shogeg porque él tenía la intención de cortar. Sigue la Gemara, Rove mina amina. La dice Rove, ¿de dónde yo aprendo que es como yo digo que si él tenía la intención de cortar algo que no es prohibido cortarlo, es mitasek? De una braita. Y ahora la Gemara entra a la braita. De Tania, dice la braita, Homer Shabbat Mishar Mitzvot. Es más Hamur Shabbat que otros mitzvot. Toda la Gemara lo va a explicar después. Homer Shabbat Mishar Mitzvot. Ve Homer Shar Mitzvot Mi Shabbat. Y es más Hamur otras mitzvot que Shabbat. Homer Shabbat Mishar Mitzvot. שהשבת עשה 2 באלם אחד חייב על כל אחת ואחת, מה שאין כן בשאר מצוות. Dice la Braita en que es más Hamur Shabbat que otras mitzvot, que si él hizo 2 prohibiciones en Shabbat,
tiene que traer 2 korbanot, después la Gemara va a explicar, mientras que en otros mitzvot es suficiente que traiga solo un korban. וחומר שאר מצוות משבת, שבשאר מצוות שגג בלא מתכוון חייב, מה שאין כן בשבת. Dice la Braita, de aquí viene la prueba de Rove, que otras mitzvot son más graves que Shabbat, que en las otras mitzvot, si él hizo una shgaga sin tener intención, sí tiene que traer korban, mientras que en Shabbat, si hizo shogeg belo mitkaven, quiere decir lo que Rove se refiere, que es lo que queremos decir que es mitasek, está patur. Más tarde, la Gemara va a explicar, vamos a ver que el ptur de mitasek, lo que es considerado mitasek, no es solamente en Shabbat que entonces está patur, es en todas las mitzvot. Pero la Gemara va a traer, hay mitzvot determinadas que en ellas la persona, aunque esté mitasek, sí tiene que traer korban, y de eso habla la Braita. De todos modos, vamos a ver entonces cómo explica la Gemara la Braita y entonces lo que Rove quiso explicar, que es prueba para su opinión. Entonces sigue la Gemara explicando la Braita. Mar, Homer Shabbat mishar mitzvot, שהשבת עשה 2 בהלם אחד חייב על כל אחת ואחת, מה שאין כן בשאר מצוות eichidami. ¿Cómo es la situación? El hecho que la persona en Shabbat si hizo 2 pecados trae 2 korbanot y en el resto de las mitzvot trae solo una korban. Y leima de avad ktsira vetchina. Si estamos hablando que una persona cosechó y hizo tchina en Shabbat, dechvata gabeshar mitzvot achal chele vedam, achatarte michaev veachatarte michaev. También en las otras mitzvot, si una persona hizo 2 pecados completamente diferentes, como comer chelev y dam, también ahí tiene que traer 2 korbanot. Entonces no de eso habla la Braita. El ashar mitzvot de lo michaev el achad eichidami. En el resto de las mitzvot, ¿cómo es que tiene que traer solo un korban? De achal cheilev vecheilev. Una persona que comió 2 veces lo mismo, que hizo 2 veces la misma prohibición, be'elem echad. De chvata gabei Shabbat de avad ktsira vektsira, ach achad michaev ach achad michaev. Si lo comparamos con Shabbat, una persona también en Shabbat que hizo 2 veces ktsira, también tiene que traer solamente un korban. Entonces, ¿en qué habló la Braita? Dice la Gemara, leolam de avad ktsira vetchina. Siempre estamos hablando de una persona que hizo ktsira y tchina. Y por eso tiene que tener 2 korbanot. Umay ma she'en ken beshar mitzvot. ¿A qué se refirió la Braita que dijo que no es así en otras mitzvot? A avodah zara. Con respecto a la prohibición de avodah zara. Uche de Rabbi Ami. Como lo que dijo Rabbi Ami, de amar Rabbi Ami, ziveach vekiter venisech be'alama achat eino chayav el achat. Dijo Rabbi Ami que una persona que hizo prohibiciones diferentes con respecto a avodah zara en el Echad, que sí, sin enterarse en la mitad que hizo una prohibición, es suficiente que traiga solo un korban por todas las veces. Entonces en eso es más hamur Shabbat que avodah zara, y a eso se refirió la Braita. Ahora pregunta la Gemara, Bemayu kimta beavodah zara e ima seifa. Si tú dices que la Braita está comparando entre Shabbat y avodah zara, entonces ahora tenemos que entender el final de la Braita. Homer beshar mitzvot, shebeshar mitzvot shagag belo mitkaven chayav, ma she'en ken beshabbat. Dijimos que la Braita dijo que las otras mitzvot, y ahora entendemos que estamos hablando de avodah zara, shagag belo mitkaven, lo que es mitasek, sí tiene que traer korban y en Shabbat no. Ay shagag belo mitkaven de avodah zara eichidami. ¿Cómo es el caso en avodah zara que él es shagag belo mitkaven? Y leima que savur beit hakneset hu veishtachava la arei libo lashamayim. ¿Qué estamos hablando? Una persona que vio un lugar de avodah zara y pensó que es un bet knesset y por eso hizo una ishtachavaya, y pensando respetar al Kadosh Baruj Hu, y resultó que está respetando a avodah zara, está haciendo una ishtachavaya a avodah zara. Dice la Gemara, arei libo lashamayim, como su intención es darle honor al Kadosh Baruj Hu, no es avodah zara. Dice Rashi, aún una persona que sabe que ese lugar es un templo de avodah zara, pero ahí se arrodilla, y ahí hace ishtachavaya, pero su intención no es para la avodah zara, sino para el Kadosh Baruj Hu, no es pecado. Por lo tanto, no en ese caso, habló la Braita que en avodah zara va a tener que traer korban, porque no tiene que traer korban. Ve'ela dejazi andarta vesagidla.
si quieres decir que estamos hablando de una andarte, que es una estatua que se hizo en un honor de un rey, que no es Avodah Zará, y él se arrodilló a ella sabiendo que se está arrodillando en el honor del rey, etc. Entonces pregunta la Gemara, Eijidami, ¿en qué estamos hablando? Y de Kibla alei beloa mezidu. Si él de verdad tuvo la intención de que esa estatua sea su Dios ahora, entonces él está haciendo una avodah zará a propósito. No es, en ese caso, no es que estamos hablando que él tiene que traer corbán por shogeg. Estamos hablando que él hizo una provisión a propósito. Veidelo kibla alei beloa alav klum. Y si él no quiere que ese sea ahora su avodah zará, sino él está respetando al rey, eso no es ni siquiera una prohibición, eso no es ningún problema. Una persona, aunque se agacha y se arrodilla para respetar al rey, no como avodah zará, no es prohibición de avodah zará. Por lo tanto, no en ese caso podemos hablar. Ella dice la Gemara, me ahava u meirá. Estamos hablando de una persona que por amor a alguien o por temor a alguien hizo una ishtahavá a avodah zará, pensando que como él no lo está haciendo por su propia voluntad y no porque él desea hacerlo, sino por el beneficio o por el miedo de otra persona, entonces él piensa que lo que él está haciendo no es prohibido, y de eso habló la braita que en ese caso tiene que traer un corbán, y si hizo avodah zará beshogeg, que tiene que traer corbán. Dice la Gemara, anija le abaye de amar chayav. De verdad, entonces podemos explicar así la braita según Abaye, que dice que en ese caso una persona que hizo avodah zará me'ava o mi'ira, de verdad tiene que tener corbán. El ale Rove de amar patur ma'ika le meimar. Pero Rove opina que en ese caso él no tiene que tener corbán. No es avodah zará beshogeg. Si él lo hizo solo por otra persona, no es considerado que él trabajó avodah zará y no tiene que traer corbán. Entonces no podemos explicar la braita en ese caso. Ela beomer mutar. Dice la Gemara. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir una persona que dice que trabajar avodah zará es permitido. Dice Rashi, como por ejemplo, una persona que se convirtió y nunca le avisaron que trabajar avodah zará es prohibido. Entonces, él piensa que es permitido hacer avodah zará. Y en ese caso, estamos hablando en la braita. Tosfot tiene una machloket con Rashi y dice, si una persona se convirtió sin saber que avodah zará es prohibido, no sirve la convicción de él, pero eso es otra sugya. De todos modos, según Rashi, una persona que se convirtió y no sabe nunca que eso está prohibido, y él y trabaja avodah zará pensando que es permitido, y en ese caso es shogeg y tiene que tener corbán. Pregunta la Gemara, Mashe'enken beshabbat de patur legamrei, quiere decir en ese caso que quisiéramos decir que en Shabbat no tiene que traer corbán del todo. Ad kan lo ba minei Rove merav Nachman ela ilechi vechada ilechi vetartei, aval miftarei legamrei lo. Vimos que Rove ya le preguntó a Rav Nachman, una persona que piensa que es permitido hacer Hilul Shabbat, que se le olvidó el día de Shabbat y se le olvidaron que las labores son prohibidas. Es decir, él también piensa que es permitido hacer Hilul Shabbat. Ya le preguntó Rove a Rav Nachman si él tiene que traer solo un corbán porque se le olvidó el Shabbat, o tiene que traer corbán por cada labor y labor que hizo porque se le olvidó las labores prohibidas. Entonces vimos que Rove dudó si tiene que traer un corbán o dos, o por cada labor y labor, pero que él esté patur legambre y que no tiene que traer del todo el corbán, como dice la braita, no pensó Rove. Entonces también en este caso, aunque podemos explicarlo con respecto a la avodah zará, no va a explicar la braita que dijo que en este caso en Shabbat está patur, porque según Rove no está patur. Dice la Gemara, el alav, tenemos que explicar, Reisha beavodat kochavim, beavodat zará, tenemos que explicar que en la primera parte de la braita que dijo que Shabbat es más hamur que otras mitzvot, habló comparando Shabbat con avodat zará, y en eso Shabbat es más grave, que hay que traer corbán por cada prohibición y prohibición. Veseifa beshar mitzvot, mientras que el final de la braita compara Shabbat con otras mitzvot. Entonces dice la Gemara, Veshagag velo mitkaven beshar mitzvot eichidami. Ahora entonces explicamos la braita cómo estamos hablando que las otras mitzvot son más graves que Shabbat. Dice la Gemara, de savur de shumanu ve'achalo. מה שאין כן בשבת דפטור דנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר פטור. Explica la Gemara cómo explica Rove la braita. En qué caso las otras mitzvot son más graves que Shabbat.
Como por ejemplo, una persona que quiere comer shuman, él piensa que tiene shuman enfrente y quiere comérselo y se lo come. O, ahora vamos a ver, y come y resulta que terminó comiendo heilev. Entonces es un caso de lo que nosotros consideramos mitasek. Ahora, con respecto a dos cosas, dice la Gemara en Kritud que no hay el ptor de mitasek. Con respecto a comer y con respecto a arayot, todo lo que tiene que ver con mujeres, no hay en el ptur de mitasek porque el cuerpo se divierte, por lo tanto no es considerado mitasek. Entonces, en eso es más grave otras mitzvot que Shabbat y también de otras mitzvot. Quiere decir que en comer y arayot no hay el ptur de mitasek, mientras que en Shabbat sí hay el ptur. Entonces, ¿en qué caso estamos hablando? Dice la Gemara. Estamos hablando de una persona que quiso comer shuman y terminó comiendo heilev. No hay el ptur de mitasek en comida, pero en Shabbat comparamos el caso. En el Shabbat también una persona que quería cortar, es decir, como si quería comer, quería cortar, pero algo que no es prohibido, algo que no está conectado a la tierra, y terminó cortando algo que sí está conectado a la tierra, patur. Entonces vemos la comparación y exactamente el caso de Rove, que si él tenía la intención de cortar talush y terminó cortando mejubar, es mitasek y está patur. Ahora de aquí, si se recuerdan, todos prueban que estamos hablando del mismo caso, del mismo objeto, porque aparentemente la Gemara dice de savur shumanu ve'ajalo y se lo comió al mismo shuman, la misma shuman fue lo que él terminó comiéndose y resultó que era heilev. Entonces ellos prueban que estamos hablando de toda la sugia del mismo objeto. El Rosh Yosef explica también, según Rashi, hay que decir aquí que estamos hablando de savur de shumanu ve'ajalo, que es decir que tenía dos pedazos, y uno de shuman de verdad y el otro era de heilev, y él tenía la intención de comer el shuman y terminó comiendo el otro pedazo de heilev, porque así según Rashi es la sugya que son dos objetos diferentes. De todos modos, la Gemara explica la braita según Rove. Entonces pregunta la Gemara, ve Abaye shagag velo mitkaven eichidami. Entonces Abaye, ¿cómo va a explicar la braita que sean otras mitzvot más graves que Shabbat y entonces el mitasek no sea como lo que Rove explicó? Dice la Gemara, de savur roku ubelao, mashenken beshabbat de patur de nitkaven leagbia et atalush וחתך את המחובר פטור. אבל נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר חייב. Dice la Gemara que Abaye explica la braita que estamos hablando de una persona que quería comer shuman y terminó comiendo heilev, sino una persona que quería solamente tragar saliva. Saliva, dice Rashi, no existe en ella la intención de comer. Saliva no se come, saliva es algo que se traga y no se come. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que tenía la intención de tragar nomás saliva y terminó comiendo, otra acción que es considerada comer, y terminó comiendo heilev. Como dijimos, no hay ptur de mitasek en comidas y arayot, por lo tanto, él en heilev tiene que traer korban. En Shabbat, que él no tuvo la intención de hacer esta acción, sino otra, sino él tenía la intención de solamente levantar algo que no está conectado a la tierra y terminó cortando algo que está conectado a la tierra, que es una acción diferente, levantar y cortar. En ese caso, en Shabbat está patur, y esa es la explicación de la braita según Abaye. Dice el Rosh Yosef, en este caso, Rashi admite que estamos hablando también del mismo objeto, es decir, la saliva que él quería tragar, resulta que no era saliva, sino era heilev, que terminó comiéndoselo porque es heilev, entonces no es saliva, entonces no es tragar. Dice, como es completamente otra acción, no es la intención de cortar y terminó cortando, sino de tragar y terminó comiendo, y entonces sería comparado en Shabbat a alguien que intentó levantar nomás y resultó que lo cortó. Entonces dice aquí, Rashi admite que podemos decir que esta saliva fue descubierta al final que era heilev, y no tenemos que decir que hablamos de dos objetos diferentes. De todos modos, esa es las explicaciones según Rove y Abaye. Y hasta aquí Ain Bet, Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.